Lo digo, ¿eh? Pero estoy de verdad encantada porque siempre estoy en mi casa y bueno, pues la verdad que es una maravilla además tener esta oportunidad de hablar con personas tan interesantes. A mí me habían pedido hablar sobre todo con el tema de las minas que tenemos en Extremadura. Pero es que no se puede hablar solo de minas sin tener como un mapa conceptual, primero de Extremadura y segundo de todos esos niveles extractivistas que tenemos en Extremadura y cómo es una manera de la que no es transición ecológica. O sea, yo siempre le llamo la no transición ecológica, porque no es una transición verde. Lo único que hacen es seguir como expoliando los pequeños recursos que tenemos en Extremadura a gran escala y cómo eso merma a la población y cómo eso no fija población que tenemos en Extremadura, un problema de demografía bastante problemático, ¿no? Porque muchas de nosotras, y yo soy un buen ejemplo de eso, nos hemos tenido que ir de Extremadura durante muchísimos años. Yo estuve 9 años fuera, estuve en Irlanda 9 años, ahora he podido volver. Pero porque la gente siempre se piensa que es porque las extremeñas y los extremeños no queremos vivir en Extremadura. Cuando hay una encuesta que dice lo contrario, una encuesta del Instituto de la Juventud pone en valor que el 70% de los jóvenes extremeños y extremeñas tienen el arraigo a la tierra, o como decimos por mi zona, el tiraero de la tierrina. Es muy interesante porque cada vez que le preguntamos a la gente, oye, ¿pero tú te quieres ir de Extremadura? No me quiero ir, es que no me quedan más narices, ¿no? Esa canción de Extremoduro, tierra de conquistadores, no nos quedan más cojones. Si no quieres irte lejos, tendrás que quedarte el pellejo. Es verdad, ¿pero por qué? Mirad, hay un libro que se llama Extremadura saqueada, que es de los años 78, que sigue vigente a día de hoy. Y quiero explicaros el porqué, no solo el tema de las minas, que yo creo que también es ahora un tema bastante enraizante que tenemos en Extremadura, porque, camaradas, hay más de 220 proyectos mineros en Extremadura. No sé si veis el mapa de Extremadura, lo tenéis en la cabeza. No hay tanta superficie para 220 proyectos mineros. Pero es que no solo los proyectos mineros, son las placas fotovoltaicas. Tenemos 14 campos de placas fotovoltaicas. Pero es que no solo eso, también es la energía hidráulica, que la dueña es Iberdrola, Naturgy y Endesa. Tenemos 17 embalses y la mayoría están todas en Cáceres. Y todo ese agua, toda esa energía, lo que hace Iberdrola es usurparla y quitarle ese riego a los regantes y a los agricultores. Yo entiendo que, claro, o sea, por eso quería poner unas imágenes, lo pondré aquí en el iPad, porque es un poco difícil de imaginar. Si yo os digo que quieren abrir una mina en La Parrilla, vosotros no sabéis dónde está. Si os digo que quieren abrir una mina en Sierra de Gata o en Los Ibores y La Jara, que es mi zona, tampoco sabéis dónde está. Pero es que no solo eso, sino que esto también tiene que ver con los embalses y tiene que ver con la fotovoltaica. Y esto es un reto. Yo creo que es un reto, no solo para el gobierno de coalición, es que es un reto para la sociedad en general. Porque esto tampoco se le pueden poner unos parches que pueda más o menos solventar. Esto es capitalismo puro y duro. Entonces el capitalismo decide qué zonas son de sacrificio y qué zonas no. Y Extremadura es uno de ellos. Entonces, os quería poner estos ejemplos bastante específicos de Extremadura porque es muy buen ejemplo de cómo funciona el capitalismo, de cómo el capitalismo vacía nuestros territorios para expoliarlos y decir que la gente se va a otras zonas porque no queremos vivir en nuestra tierra, ¿no? Entonces, yo me voy a centrar en las minas, pero también os quería hablar un poquito y os quería enseñar esta no transición ecológica. Yo sé que más o menos está ahí. Ah, sí, así muy bien. Más o menos. Mirad, este mapa son el mapa de la fotovoltaica, ¿vale? Así mismo, Vicente. Este mapa es el mapa de la fotovoltaica. Hay una bastante grande en Badajoz, el resto están en Cáceres. Cuando nosotros vais por Extremadura, y además he hecho la Junta de Extremadura, que me da exactamente igual que haya sido el PSOE, los 40 años pasados, como es el PP, sin Vox ahora, porque ha roto el gobierno de coalición, PP y Vox, los vídeos que salen de turismo de Extremadura son súper bonitos, de verdad que Extremadura es una preciosidad. Pero tú vas por Extremadura y ves mar, y no un mar de verdad, ves mares de placas fotovoltaicas. Y esto es un problema, claro, porque claro, o sea, cuando te dicen, es que esto trae empleo,
Los campos fotovoltaicos no traen empleo, los campos fotovoltaicos solo tienen a una persona en mantenimiento y ya está. Y lo que hacen también es fastidiar bastante la biosfera, porque al final todos estos animalitos que tenemos no saben qué están haciendo ahí, súper perdidos en estos campos. Quería enseñaros esto porque esto tiene que ver también con las empresas hidráulicas, ¿vale? No sé si os acordáis que en 2021 Endesa con Iberdrola lo que hizo fue vaciar los pantanos, empezar a vaciar los pantanos desde arriba, desde el Tajo, desde Alcántara, que es el pantano de mi zona, y va hacia abajo. ¿Qué es lo que pasó? Que hubo una sequía bastante importante, porque esas otras no consumimos agua, que esto también es otra no transición ecológica. Lo que hizo fue vaciar y ir vaciando los pantanos, ir abriendo esos pantanos para crear energía hidráulica. Ahora, Extremadura es la región que más energía produce, es la pila verde de Europa. Esto también lo vamos a hablar. ¿Por qué Europa está tan centrada en Extremadura y qué razones tiene para ello? Es cierto que Extremadura es una tierra muy rica, pero no somos tan ricos como nos plantea Europa. Y es que la cláusula que Europa cede para que estos expolios se pongan en estas tierras, que uno de los territorios críticos de Europa es Extremadura, una zona de Polonia y otra zona de Italia. Pero es que en esta ley que se aprobó en la Unión Europea este mismo año, que se llama la Ley de los Materiales Críticos, hay una cláusula y dice que en vez de ir a sacar esos materiales, el litio, el wolframio, el estaño, en vez de ir a sacarlos a otras zonas como China, como el Congo, etcétera, etcétera, que lo tenemos que hacerlo en Europa. Hasta ahí bien, no está bien ir a expoliar los recursos de otras zonas. Pero esta clausulita que tenía la Unión Europea era que tenemos que ir a sacar estos materiales en zonas europeas que no promuevan o que no creen una disputa social. Y aquí viene la demografía. En Extremadura tenemos un problema de población bastante grande, muy grande. ¿Por qué? Precisamente por estos proyectos que tenemos. Entonces, claro, si nos dicen que nos van a poner una mina en Sierra de Gata, ¿qué gente hay para luchar? Muy poquito. Es cierto que se están movilizando, de eso hablaremos más adelante, pero, o sea, tontos no son, digamos. Saben exactamente dónde tienen que ir a sacar el litio y a sacar estos materiales. Luego, si vemos otro mapa de si realmente Extremadura es rica en litio, es cierto que tenemos litio, pero no tenemos tanto litio como para explotarlo tanto. Y ahora, cuando ya hable de las minas del litio, vais a ver la burrada que nos quieren plantear en Extremadura. Pero vamos con el tema de la energía hidráulica. Todos estos son pantanos, esto es la zona de Cáceres y esta es la zona de Badajoz. Estos son pantanos que pertenecen a Iberdrola. En 2021 hubo una sequía tan grande que se quedaron los pueblos regantes sin poder regar y sin poder usar el agua potable, ¿vale? Quiero decir, o sea, Iberdrola le quitó el agua a pueblos como Peraleda de la Mata, Navalvillar de Ibor, de Rocalejo, las zonas de los Ibores, y todo eso, o sea, se reunieron los alcaldes en ese verano de 2021 y se personaron incluso contra la Junta de Extremadura, que en ese momento era del PSOE, como contra Iberdrola. Iberdrola tiene como una ley que no puede quedar los pantanos a menos de 290 metros cúbicos. Los quedaron a 293, ¿vale? Que es el límite, uno de los pocos límites. Pero es que no avisaron a estos pueblos. Entonces nos encontramos en un verano de sequía brutal que asoló Extremadura, se quedaron los pueblos sin poder acceder al agua potable. Porque la energía tenía que seguir producirse y además era una energía muy barata de producir y Iberdrola además la empezó a costear a precio muy alto. Entonces aquí se abrió un debate en Extremadura bastante interesante, que era en el sentido de ¿es más prioritaria crear energía barata para encima mandarla a otros sitios? Porque además en Extremadura, ojo también, que es que no tenemos tampoco ninguna ventaja con esto, porque somos los que más pagamos por la energía. O sea, nosotros la producimos y somos las que más cara nos la venden. La energía es más prioritaria antes
que ni siquiera el agua potable a los vecinos o ni siquiera el agua regante. Hubo tantísimos campos que se tuvieron que secar de agricultura regante que de hecho desde el 2021 hasta ahora no se han vuelto a tocar. Ya no se planta tabaco en la zona de Pradera de la Mata, ya no se planta melona, ya no se planta alcachofa porque no se puede, lo secaron. Y verdad, pero es que al año siguiente, en 2022, volvió a hacer lo mismo. Y todo esto son los alcaldes los que se han personado contra el ojo, alcaldes tanto del PP, del PSOE, como de otras fuerzas de coalición que se han visto en estos municipios. Este es un melón de la hidráulica que es curioso. Pero bueno, vamos con las minas, ¿vale? Mirad, estos son los proyectos mineros que hay ahora mismo en Extremadura. Y estos son los oficiales, porque sabemos que en el cajón hay, como ya he dicho antes, más de 220. Entonces está la zona de Ibores de la Jara. Este, por ejemplo, no está puesto, que es de la zona de Sierra de Bata. Esta es la zona de la mina de la parrilla de Cáceres. Hay otro de la zona de Cáceres, que también hablaremos de la ciudad específica de Cáceres. Otro de Olivenza y varios por aquí de la frontera con Andalucía. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, la mina de la parrilla. La mina de la parrilla, que había la mina de la parrilla. La mina de la parrilla se abrió y se cerró en 2022 porque la empresa, que era, ojo, BlackRock, no tengamos una empresa, nosotros nacional, ni nada, no, BlackRock, que empezó a usar el agua de manera fraudulenta y de manera ilegal. Empezó a quitar el agua a las vecinas de esta zona y empezaron a usar la balsa también de manera ilegal. Los 130 trabajadores que trabajaban en la mina se vieron sin cobrar su nómina y siguen sin cobrarla desde 2022. Ahora, en 2024, BlackRock quiere volver a abrir la mina de la parrilla. Pero es que no solo esa mina también la que se quiere abrir, también se quiere abrir las zonas que estaban cerca de Villamorel. ¿Por qué? Porque producen wolframio. El wolframio se usa para el arma, para las armas, para el armamento. Es decir, están intentando volver a abrir minas en Extremadura que se habían cerrado en los años 50 para volver a generar wolframio. Por lo tanto, las aperturas de las minas no solo crean un impacto social, pero es que además estas minas lo que van a hacer es crear armas para las guerras. ¿Qué guerras estamos viviendo? Ucrania, en la que está haciendo Israel. Esa es una cosa. Otra es la mina de Cáceres, que está por aquí, ¿vale? La mina de Valdeflores. Cáceres es una ciudad patrimonio de la humanidad, súper bonita, preciosa, y lo que quieren hacer es abrir una mina a 1 kilómetro de la ciudad. Es ilegal, porque de manera legal tú solo puedes abrir una mina a cielo abierto a 5 kilómetros de la ciudad, pero esta la quieren abrir a 1. ¿Qué es lo que tiene esta mina? Litio. ¿Qué es lo que pasa con el litio? Que los coches eléctricos ahora mismo que se están produciendo, porque se producen fuera, no se producen en Extremadura, mucho menos ni en España ni en Europa, se producen en China y en otros países. Extraen el litio, de aquí se lo llevan afuera. Extraer el litio es muy contaminante. ¿Por qué? Porque contamina los acuíferos de esas minas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando abran? Y yo vivo en la ciudad de Cáceres, somos unas 90.000 personas. ¿Qué es lo que va a pasar cuando intenten abrir esa mina? Pues primero que el agua que abastece a la ciudad de Cáceres se va a ver contaminada. Luego no solo, sino también al extraerlo, toda esa polución va al aire. Estamos a 1 kilómetro. ¿De verdad no pensáis que los niveles de cáncer se van a alarmar en Cáceres? Muchísimo, pero muchísimo. Pero es que no solo esto. Los técnicos del Ayuntamiento de Cáceres, cuando el Ayuntamiento de Cáceres estaba gobernado por el PSOE, que si voy muy rápido me lo decís, pero es que esto es me quedan 8 minutos, perfecto. Los técnicos del Ayuntamiento de Cáceres, hace 1 año, hace 2 años, hicieron unos informes contra esta mina. El Ayuntamiento de Cáceres les pidió a sus técnicos, a sus propios técnicos del Ayuntamiento, que hicieran un informe. Era negativo. Este informe, el PSOE de Cáceres lo ocultó. Pero es que luego en las elecciones municipales del año pasado salió el PP con Vox. También lo volvieron a ocultar. Es decir, se sabe que la mina de Cáceres es contraproducente, se sabe que no se puede hacer porque es ilegal y se sabe que va a contaminar a más de 90.000 personas y además alrededor, no solo de Cáceres, sino pues la gente que vive alrededor, ¿no? En la zona de las minas, la zona de Alcano, las zonas que están al lado, la zona de Cañaveral,
al lado de Cáceres. Entonces, todas estas cosas que nos quieren imponer en Extremadura, sabemos que no queremos. Por ejemplo, la Sierra de Gata, que está por aquí, ¿vale? La Sierra de Gata es un paraje natural de la Albufera, está protegido, pero quieren empezar a abrir una mina. Dicen que la última palabra lo tienen los alcaldes y alcaldesas de la zona. En 8 municipios, van a ser 8 municipios los que estén afectados de la zona de Sierra de Gata. Los otros ya han dicho que no quieren, y son de los distintos pueblos, como el PSOE y PP. Los alcaldes del municipio dicen que no quieren. La zona de los Ibores de la Jara, exactamente igual, para intentar extraer estaño, wolframio, litio y tantalio. Todos estos minerales, aparte del litio, que va para los coches eléctricos, que supuestamente son súper verdes, pero no lo son, todo el resto va hacia la industria del armamento, ¿vale? Ya que finalizando, esto es como el patrimonio minero de Extremadura, por así decirlo. En verdad, claro, que tenemos cobre, tenemos zinc, tenemos tal, no tenemos un patrimonio tan grande como para agujerear Extremadura. Y esta es la zona es la población, ¿no?, de Extremadura. Aquí es donde quieren poner una mina, aquí es donde quieren poner otra, aquí es donde quieren poner otra, aquí es donde quieren poner otra, no quieren poner dos, aquí es donde quieren poner otra y aquí es donde quieren poner otra. Aparte de estas que ya están aquí. ¿Qué es lo que nos dice esto? Nos dice que esta ley de materiales críticos de la Unión Europea, obviamente, lo que hace, y perdón por hablar, jodernos a poblaciones que estamos sufriendo la despoblación, no porque queramos irnos, sino por todos estos proyectos. ¿Qué es lo que venimos a decir con esta charla? Y ya voy terminando. Que la transición ecológica, porque además si nos dijerais que a lo mejor es que nos beneficiamos en un sentido de pagamos menos energía o podemos autoconsumir, que solo ha habido un pueblo en Extremadura que ha ganado el litigio de poder autoconsumir, pero es que no podemos ni siquiera. Y luego además no he podido poner el mapa de los macrovertederos y las plantas de biogás. Hay 2 plantas de biogás que se quieren poner, una en Oliva de Plasencia, que es en el norte, y otra en La Coronada, en el sur. Nos hemos salvado de un macrovertedero en Salvatierra de los Barrios, que es al sur. ¿Por qué? Por la movilización social, porque es un pueblino tan chiquinino que los que lo querían poner, aquí digo, el señor Fernández Vara, no se pensaba que iba a haber tan magnitud de gente que se ha opuesto a eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en Extremadura? Ya por finalizar, nos estamos movilizando de manera no global, sino regional para intentar impedir todo esto. Nosotros queremos una transición ecológica, por supuestísimo que sí, pero no así. Porque si la energía no va para el pueblo, o sea, quiero decir, no va para unas zonas comunitarias, no va para que tú te puedas abastecer, no podemos seguir hablando de energía verde cuando no es verde. De hecho, por cierto, tenemos una central nuclear en Almaraz, que esa central nuclear se tiene que cerrar en 2027. De esa central nuclear van a poner un cementerio nuclear que no sabemos dónde lo van a querer poner. Y todo esto también tiene que ver con eso, ¿no? Nosotros nos queremos autoabastecer y estamos a favor de la transición ecológica, pero no a favor del sacrificio que están intentando hacer a nuestra tierra. Y esto es un reto, porque no es un reto, como ya digo, solo del gobierno de coalición, es un reto global, porque esto es el capitalismo. El capitalismo funciona perfectamente. El capitalismo va como un tiro. Y sabemos qué hace. Esto va de movilización social, de información y de saber que no podemos tener zonas de sacrificio para que haya otros territorios que vivan a costa del sacrificio del resto de los demás. Ya con esto termino, que yo creo que ya he acabado. Y esa es la no transición ecológica, y esto es uno de los retos muy grandes que tiene tanto el gobierno de coalición, pero también un reto que tenemos como comunistas, que tenemos que saber pararlo y tenemos que saber estar ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Bueno, comentar antes que estaba anunciado que venía Tony Valero, como sabéis, no soy tan Valero como podéis imaginar, pero disculpadle que no ha podido venir por un compromiso, ¿de acuerdo? Bueno, nada, Nerea, muchas gracias. Yo creo que este ejemplo nos viene muy bien, ¿no?, para hablar ahora con los 2 ponentes siguientes, de los temas que trata la charla. A continuación, Pedro Gullón, Director General de Salud Pública y Equidad en la Salud, que me parece un título muy bonito.
bueno, yo creo que nos va a venir a compartir también, ¿no? Cuáles son los retos que se tienen desde el Ministerio y también como sociedad, como país, que retos tenemos y como izquierda para poder afrontar todos estos problemas que, como comentaba Nerea, están perfectamente engranados por el capitalismo, ¿no? Y nada, pues muchas gracias por venir, Pedro. Gracias a ti, Yolanda, y un placer estar aquí, pues, sobre todo con Nerea y con Verónica, aquí en Fiestas del PC. Estaba recordando antes la primera vez que vine a una fiesta del PC, tenía 15 años y estaba sirviendo copas, un chaval de 15 años. Las cosas a veces también cambian en ese sentido. Pero la primera vez que estoy yo sé que forma parte del gobierno de alguna forma. Es un poco raro eso de formar parte del gobierno. Pero bueno, trabajo en el ministerio, por lo cual sí, es una parte de ello. Quería intentar este tiempo que tenía hablar de sanidad pública para meterle también algunos matices, algunos retos que tenemos, y luego pasar a hablar de salud pública puramente, que por lo menos sanidad pública y salud pública, y de los retos más grandes que podemos tener y que encajan mucho con la temática de trabajar transversalmente en temas de salud en este caso. Primero que hablar es el tema en temas de sanidad pública. Hay un claro deterioro de la sanidad pública muy detectado en muchos lugares, ¿no? Y esto es una preocupación constante, listas de espera, la sensación de que no te ven, hay un deterioro muy claro, que además no sabemos exactamente identificar bien dónde empezó, cómo empezó y quién es responsable de ello. Hay una parte que está muy clara, que tiene que ver con los procesos de privatización en salud, pero incluso los procesos de privatización de la sanidad tienen también con muchos matices. Es la misma privatización, el modelo de cesión de Madrid, claramente, cesión a entidades privadas, los centros sanitarios, es exactamente lo mismo que, por ejemplo, el que haya surgido mucha más sanidad privada y que ahora casi el 50% de los madrileños, por ejemplo, tengan un seguro sanitario privado para complementar el público. No es lo mismo y tienen consecuencias las dos en cómo percibimos la sanidad pública, pero tienen razones muy diferentes y cosas muy diferentes. Lo digo porque cuando pensamos en políticas que podemos hacer, seguramente temas de sanidad pública, todo el mundo habla de derogar la ley 1597, que además es una cosa que básicamente IVA ha llevado que IPC ha llevado los dos en sus programas siempre, derogar la 1597. Pero por desgracia esta es una ley que ya no sirve para hablar de su integración. Estamos hablando de un proceso mucho más de parasitación que ha hecho el modelo de sanidad privada de la sanidad pública. Porque no nos engañemos, lo que intenta hacer la sanidad privada con la pública no es intentar ocupar ese espacio. Y haríamos muy mal si intentamos hacer el contexto en el que estamos, intentamos pensar que lo que quiere la sanidad privada es convertirnos en Estados Unidos. Convertirnos en Estados Unidos, en todo el mundo tiene un seguro privado, quien pueda se lo paga. No es lo que quieren. Los seguros privados en España no sobreviven sin la inyección pública. No sobreviven sin la inyección pública. Los seguros privados o las entidades privadas, así Sanita, etcétera, sobreviven porque tienen unos seguros muy bajos debido a las transferencias públicas que tienen y porque hay un aumento de demanda en el sistema sanitario que terminan cubriendo a la mayoría de las comunidades autónomas a base de subcontratar estos servicios privados por un precio mucho más caro que costaría en la pública, por cierto. Entonces, creo que tenemos para identificar bien dónde tenemos que actuar, tenemos que intentar huir de los simplismos de esto, lo que quieren los seguros privados es convertirnos en Estados Unidos. No es lo que quieren parasitar al público. Pues un modelo de negocio para ellos bastante buenísimo. Tienen muy pocos riesgos, hacen una selección de riesgos, porque en la privada lo que hace es tratar los procesos que tienen más baratos y después cuando es más complejo llevárselo a la pública. Y esto se ve claramente incluso con ya no solo es que un seguro privado en cuanto tienes un seguro privado y cuando tienes algo complejo te uy, aquí no lo tratamos. No, es que en estos modelos más parásitos esto ocurre constantemente y lo siento por el diferentismo, de verdad, que la Extremadura me siento todavía más mal después de hablar para hablar de Madrid. Pero si tienes una cita en Madrid y tú tienes la elección libre para un especialista, lo primero que te sale siempre es la primera día. Siempre tú vas y las primeras días lo que más te sale. Pues claro, a lo mejor su modelo no está tan mal, porque mira, te atienden mucho más rápido y te hacen esto. Lo que pasa con las primeras días es que te atienden muy rápido, pero en cuanto es un proceso complejo en el cual ellos no pueden resolver rápido, te derivan a un supuesto mejor especialista que en el 12 de octubre, que hay en La Paz.
me da igual si de verdad es mejor especialista o no, porque también, bueno, creo que la tecnificación de esos procesos es bastante falsa y la variabilidad entre los médicos un poquito más baja de lo que en teoría parece, porque eso intenta fomentar la competitividad, que no es tan real. Pero esa forma que tienen es por la forma de cobro que tienen, que ha construido Madrid sobre ello. Los hospitales estos público-privados, como Jiménez Díaz, cobran por el paciente que recibe y cobran el proceso entero. Si la Jiménez Díaz recibe una persona con, por ejemplo, una posible afectación gástrica, te cobra por todo el proceso, cobra la Comunidad de Madrid todo el proceso. Sin embargo, lo que hace es encargarse a la parte fácil, selección de riesgos, se encargan de la parte fácil, y cuando es una parte compleja y sobre todo cara, te derivan a otro sitio. En cambio, los hospitales públicos no cobran por procesos, cobran por población general que tienen, ni siquiera por atenciones individuales. De tal forma que se genera, vamos, algo muy perverso, por lo cual los hospitales público-privados intentan coger primero a estos pacientes de bajo riesgo y después llevarlos a otro sitio porque el público no va a cobrar más por ello, pero se va a tener más gastos, y el privado se va a llevar todos los beneficios sin apenas riesgos. Entonces se crea un movimiento muy perverso y tenemos que pensar muy bien cuando nos enfrentamos a la sanidad privada qué estamos haciendo con todo. Y esto me lleva, aparte de esta primera parte del sistema sanitario, de lo privado como parasita lo público, es que desde el Ministerio, cuando estamos intentando pensar qué hacer con ello, el año que viene vamos con la ley de gestión pública. La ley de gestión pública, vamos, con toda la fe del mundo, ya os lo digo, que parlamentario va a ser imposible. O sea, es decir, somos realistas, estamos redactando con toda la mayor fe del mundo, vamos a tener un equipo parlamentario, va a votar a favor de Junts. ¿Qué? O sea, quiere decir, no sé qué decir, nadie que seguramente atienda aparte del sistema catalán, que es que va a votar Junts, incluso tengo mis dudas sobre Esquerra. No van a votar a favor, vamos con la mejor fe, pero hay que tener en cuenta que el parlamentario que tenemos, no sabemos si vamos a sacar cosas que tienen que ver con la universalidad del sistema, eso es el tema que lleva el sistema sanitario, porque el momento actual es tan tremendamente racista que hacer una reforma para intentar meter por derechos humanos a las personas que están en los márgenes del sistema para que no tengan que certificar que están empadronados, que normalmente ni siquiera tienen acceso al padrón, etc. O sea, hacerlo con sistemas más ágiles, aunque sea de autodeclaración, que no son cosas juzgables. El racismo está tan implementado que yo no creo que haya partidos que forman parte de lo que sostiene el gobierno que estén a favor. Supongo ustedes todos que el PSOE de verdad quisiese una ley de universalidad, aunque el texto partimos de parte de lo que hizo el PSOE. Así que, en ese sentido, el equilibrio parlamentario, las grandes leyes que modifiquen cosas, es tremendamente complicado y es un reto, porque estamos en una batalla de minorías, donde intentar negociar es muy complicado y a veces nos quedamos con cazones bajados, ¿verdad? Con poco que hacer. Eso no significa que no podamos hacer cosas, ¿no? En temas de este tema que estaba hablando ahora, en temas de universalidad y en temas de intentar acabar con la gestión privada, podemos hacer cosas, algunas cosas. Por ejemplo, la universalidad no solo se compone del elemento que es cuántas personas cubre. En España tenemos un sistema casi universal que deja a gente de los márgenes. La gente de los márgenes la tenemos que hacer por ese lado. Y algunas comunidades autónomas, por cierto, lo hacen bastante bien con una tradición un poco más de izquierdas, incluida Cataluña en algunos momentos. Pero la universalidad no es solo a quién cubrimos, sino también el qué cubrimos y qué gastos pagamos de nuestro bolsillo. Son tres dimensiones diferentes de la universalidad. No solo es cubrir a gente en sus procesos, que está muy bien, pero no hay que olvidar que en España tenemos prestaciones que no están cubiertas por el sistema sanitario y tenemos muchos pagos de bolsillo. Es decir, sí pagamos por la sanidad. Ya no porque pagamos por impuestos, etc. No. Nosotros es por lo que pagamos. Hemos normalizado que la salud mental la pagamos de nuestro bolsillo. La salud dental se paga de nuestro bolsillo. Que las prestaciones ortoprotésicas las tenemos que pagar de nuestro bolsillo. Esto lo que está haciendo es que, a pesar de tener unas sanidades universales más amplias que toda Europa, en el sentido que cubrimos, somos los países de Europa que más dinero directo del bolsillo pagamos en prestaciones que tienen que ver con salud. Y ahí sí que hay un campo de mejora muy amplio, ¿no? Y que depende de dinero, que no siempre es algo que se tenga, pero bueno, el año que viene con temas de salud dental y de gafas, vamos allá con ello, empezar a introducirlo, a hacer al menos pilotos con personas para universalizarlo más tarde, incluir la cartera de servicios. O sea, expandir la sanidad también en
en el sentido de qué es lo que tenemos y dejar de pagar el bolsillo, y también con los copagos, etc. El último punto que quería hablar de la parte de sanidad y luego pasar a la salud pública es que se juegan batallas que realmente son contra el mercado. ¿No? Estamos hablando de quitar cosas, esto es una batalla pura contra el mercado. Conseguir que cosas entren en una prestación del Sistema Nacional de Salud es quitarlas del mercado. De alguna forma, contra el mercado es una batalla contra el mercado. Con una ventaja que tenemos sobre otros sectores, de hacerlo en nombre de la salud, estamos evocando algo que tiene un potencial de cambio bastante grande. Lo hemos visto en algunos países de Latinoamérica. Estos eslóganes, sobre todo de Colombia, Chile, etcétera, respecto a intentar políticas del bien común, o políticas del bienestar, o hacia algo global que no sea caminar hacia el crecimiento, sino el bienestar, esto es hablar de salud. O sea, que hay más que hablar de bienestar que hablar de salud. Entonces, hay batallas ahí que podemos intentar llevar y donde podemos encontrar aliados inesperados de vez en cuando, aunque sean pues, los lados más conservadores, pero más cristianos, que a veces están a favor de estas cosas. Pero también llevado esto, aparte del sistema sanitario, hacia un sistema sanitario global, donde no solo tenemos que proteger a las personas que están aquí de forma universal, sino también fuera. Ahora, con la crisis del Mpox, cuando se ha declarado la Emergencia de Salud Pública Internacional del Mpox, nos preocupa mucho, pero muchísimo, sobre si en España tenemos stock de vacunas, sobre qué hacemos en España, no sé qué. La primera preocupación para nosotros, que es lo que intentamos salir a declaraciones públicas, que me tocó bastante en esas semanas, era decir, no, lo esencial aquí es que los países más afectados tengan contramedidas médicas para poder atacar este brote. Lo importante no es que nos protejamos nosotros desde un punto de vista egoísta, sino que nadie se salvo si no estamos todos a salvo. Pues esto tiene un punto de vista ético, de justicia social, de pensar que todo el mundo tiene que estar ahí, pero también un punto de vista, que es por lo que compra bastante gente, muy utilitarista. Es decir, si resulta que paramos el brote en los países de África afectados, principalmente República Democrática del Congo, pues no viene a España. No llega a España aumento de casos. Que yo no estoy a favor de un argumento utilitarista, pero esto también es lo que nos lleva a veces a mayorías. Y por eso hemos sido capaces de articular un discurso en el cual hemos conseguido que otros países de Europa donen el 20% de sus reservas estratégicas, que es que las reservas estratégicas, algunos países increíbles de vacuna de viruela, que donen al menos algunos un 20% de su reserva estratégica para los países que están más afectados. Esta cosa, la Unión Europea, cómo se está poniendo para intentar donarlos, pero bueno, creo que la semana que viene podemos ya sacarlas hacia sus países. Esto es como la primera parte sobre sanidad pública, pero quiero intentar, para politizar el tema de la salud un poco más, la sanidad pública es solo una parte de lo que nos afecta a la salud. De hecho, es una parte muy pequeña de lo que nos afecta a la salud. La mayoría de nuestra salud no viene de lo que hacemos en el sistema sanitario. Un ministro de Canadá, que se llama Lalonde, en los años 70, que hizo unos estudios de cuánta parte de las diferentes causas de mala salud contribuyen a la salud poblacional. Y encontró que entre medio ambiente, desigualdades, etc., el sistema sanitario representa una parte muy pequeña y en cambio la que más invertíamos. Por la parte de innovación en salud, por todo el mercado que hay alrededor, realmente es porque más invertimos. El mercado de innovación es una cosa increíble. Sin embargo, lo que más nos afecta a la salud suele estar fuera del sistema sanitario. No es algo que viene de ahí. Los malestares que tenemos, como la salud mental, como la crisis ahora, tienen que ver con el mercado de trabajo, tienen que ver con la ansiedad climática, con la esperanza de no tener un futuro mejor que ocurre entre las personas jóvenes, por no poder pagar alquiler, por tener viviendas de mala calidad, vivir en un barrio donde solo hay puestos de comida rápida. Las condiciones afectan a lo que llamamos normalmente determinantes sociales de la salud, ¿no? Como todo lo que no es sanitario que afecta a la salud. Y esta parte, creo, que es en la que nos tenemos que centrar principalmente. Hay una parte de avance del sistema sanitario, porque antes además mucho malestar, pero que tenemos que politizar más la salud y no solo la sanidad. Politizar los temas que ocurren en otros lugares y bueno, intentar darle un enfoque de que también son positivas para la salud. Ha habido muchas cosas, por ejemplo, lo que ha dicho Nerea, que han afectaciones directamente en la salud, ¿no? Por ejemplo, que resulta que intentamos hacer coches eléctricos en transición ecológica y esto tiene dos elementos muy perniciosos para la salud, ese enfoque directamente al coche eléctrico. El primero, potenciar contaminación de aguas, como comentaba Nerea, pero también qué efecto tiene esto en la movilidad. Hacemos calles y
barrios y ciudades hechas para los coches. Con esto no modificamos esto. Y simplemente algo que lo que yo hice en mi tesis doctoral era cómo la caminabilidad, simplemente como son decaminables unas calles y no es dependiente del coche, tiene efecto enorme en salud cardiovascular. La gente vamos a hacer los 15 minutos, que esto de intentar hacer tus tareas del día a día, las puedes hacer caminando, las tienes que hacer cogiendo un medio privado de transporte, que además genera desigualdades, etc. Cómo todo esto beneficia a la salud cardiovascular. Y seguramente beneficia más a la salud cardiovascular que poner 5 cardiólogos más en el hospital. Porque es tarea de prevención y es tarea de atajar las causas antes de que ocurran. Pero claro, en esta parte de salud pública más orientada a los determinantes sociales es cuando de repente desde el Ministerio, siendo director de Salud Pública y de Equidad en Salud, esto me ocurre, es como lo que necesitamos son armas y herramientas en colaboración con otros sectores. Esto, que llamamos como un enfoque de salud en todas las políticas, es intentar utilizar la salud como argumento que acerca el bienestar, etcétera, para hacer palanca de otras políticas que consideramos que van hacia el bienestar. Intentar, por ejemplo, el año pasado, en la legislatura pasada, el Ministerio de Trabajo sacó un documento que tenía que ver con mejoras del trabajo para mejorar la salud mental. ¿No? Podemos hablar también de cambio climático, vivienda, etcétera. Estos argumentos nos sirven políticamente, primero para tejer alianzas entre diferentes sectores y para avanzar en salud de la población. Por lo tanto, esto es un camino a recorrer que intentamos un poco desde el Ministerio por dos vías. La primera es que una ley que tenemos ahora enseguida que va a pasar a la Comisión de Sanidad, la Ley de Equidad en Salud, y un apartado que tiene que ver con incluir una memoria de impacto en salud en todas las leyes. Ya sabemos que esto no es la panacea, ni una memoria de impacto en género, de impacto ambiental, no significa que se vaya a hacer todo a favor del género o a favor de la protección del medio ambiente, pero al menos obligamos a los ministerios a que ya tienen que consultar y medir, al menos de alguna forma, esos impactos. Y la otra es el crear participación en relación a la salud. Hay muchos ministerios que tienen o gobiernos, etcétera, que tienen mesas intersectoriales, pero queremos hacer nosotros como específicamente para algunos temas intentar que todos se involucren. Ahora, por ejemplo, hemos intentado elevar un plan cambiado de salud infantil que sacó el Ministerio de Presidencia el año pasado, y cómo intentamos que esto sea una forma de probar este efecto sobre todas las políticas. La primera reunión, que fue con 22 ministerios, terminan de saber por qué fue por el Ministerio de Derechos Sociales a esa reunión. Bueno, pues tenemos 22 ministerios que cada uno va a tener tareas diferentes en relación al bienestar infantil, no solo el bienestar infantil, sino en relación al bienestar infantil. Una forma de transversalizar las políticas que podemos hacer. Puede ser pues, una buena aproximación. Ahora bien, dentro de este concepto de salud pública que intento llevar yo, porque otros tienen otros conceptos de salud pública diferentes, más social, más transformador, más intersectorial, nos encontramos con muchas resistencias que son retos para el gobierno de coalición, sobre todo en esta yo os he dicho antes, dificultad de hacer leyes, pero ahora nos encontramos directamente con la presión de todas las empresas a las cuales necesitamos sacar del mercado de alguna forma. Necesitamos reducir la presencia del mercado en temas que tienen que ver salud. Es un tema, o sea, que decir, incluso que intentemos donar vacunas a África, mejor que consigamos que los países de África produzcan sus propias vacunas, es atacar las patentes en su base. Si conseguimos avanzar en el acuerdo de pandemia en ese sentido, pues unos ataques más gordos al mercado global que puede haber, que es acabar con el sistema de patentes, aunque sea en sistema en temas de emergencias sanitarias. Es una cosa muy gorda. Fe no tengo máxima, pero desde luego pasen por ellos, sí, que es otra cosa. Pero nos encontramos enemigos en casa para intentar hacer estas transformaciones, incluso con cosas de salud pública más sencillas. Este año hemos sacado el plan de actuación contra el tabaquismo, que son leyes que vamos a ir sacando los próximos tres años. O también ahora mismo tenemos en debate parlamentario la ley de alcohol y menores. No sabéis, y si hablamos de alimentación y nutrición, pues ya los temas, estos son de la presencia de industria, son increíbles, ¿no? Son unos enemigos enormes del mercado. Claro, cuando pasan cosas de estas, es cuando ves que estás intentando tocar hueso. Cuando estuvimos intentando sacar el plan de tabaquismo, y lo mandamos a las comunidades autónomas para que nos mandasen algunas enmiendas, Extremadura, que más me da igual que fuese el PP, porque iba a mandar lo mismo, nos mandaron unas enmiendas que eran
el argumentario de Philip Morris International. Philip Morris International es la mayor productora de tabaco del mundo, sobre todo la mayor que vende tabaco del mundo. Nos mandó el argumentario que lo teníamos, porque lo habían mandado por intentado presionar, cambiando el logo de Philip Morris por Junta de Extremadura. O sea, ese nivel de sinvergonzonismo, ese nivel de sinvergonzonismo que hizo el PP de Extremadura en ese momento, pero que 2 días después salió el secretario general del PSOE de Extremadura diciendo que fumar tabaco de Extremadura daba menos cáncer. O sea, esto es un conflicto de interés enorme. Entonces, en esas estamos, ¿no? En intentar, ya acabando totalmente, en que creo que los movimientos que tenemos que ver ahora en torno a salud no se tienen que quedar solo en la defensa de lo clásico que ya teníamos, que debemos continuar con ello, sino también una forma de politizar la salud e intentar transversalizarla y llevarla al resto de luchas que tenemos. La lucha por la salud es una lucha por una transición ecológica justa, porque afecta a desigualdades en salud, afecta a desigualdades por género, por raza, por clase, etc. Pero también tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con la vivienda, son luchas transversales de las cuales creo que vamos en la misma dirección y creo que es lo que tendríamos que hacer en el futuro, pensar de esa forma. Gracias. Bueno, pues a continuación la compañera Verónica Martínez Barbero, que es portavoz de SUMAR en la Comisión de Trabajo, Migraciones, Inclusión Social y Seguridad Social y muchas cosas que, bueno, que no es cosa pequeña la que tratáis ahí, El nombre es largo, pero el tema es grande. Nada, yo creo que se ha estado hablando, Nerea y Pedro estaban hablando de, bueno, pues la pelea con las empresas energéticas, con las sanitarias, las contradicciones que se nos pueden suponer a la hora de abordar un nuevo mercado laboral y a la hora de transversalizar los derechos laborales, ¿no? Porque hay muchas veces que de hecho como que se plantea la contradicción entre no puedo cerrar una fábrica que contamina y qué hago con los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, estos retos que tenemos que reflexionarlo porque por lo que decíamos antes, ¿no? Estos no son temas que sean individuales, que no afecten unos a otros y a la hora de plantear pues, las políticas de sanidad y no solo de sanidad pública, sino de salud pública o de ecologismo, tenemos que tener en cuenta en qué situación están nuestros científicos, qué son los que investigan, qué son los que investigan y los que nos hacen avanzar, en qué situación están los trabajadores y las trabajadoras de la sanidad, de esas empresas, de esos municipios, ¿no? Donde están viendo afectados. Entonces, bueno, pues ahora yo creo que este tema de la contradicción que tenemos, ¿no? Contradicción capital-vida y en concreto contradicción capital-trabajo, que es ahí donde nos vemos, pues nada, que nos cuentes cómo crees que tenemos que afrontar esos retos y cuál ha sido también tu trabajo durante este tiempo. Pues, muchísimas gracias, Yolanda. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a esta fiesta. Y nada, un placer formar parte de esta mesa. Además, he podido escuchar a las dos ponentes anteriores. Nerea me ha dejado ocupar toda la familia animal es extremeña y somos un matriarcado, como tiene que ser. Y yo estuve 20 años yendo a las Urdes cada verano con mi morisco y hace 20 años que no voy por lo típico. Y la verdad es que siempre tengo pues esta cosa de que hay que ir cada verano decimos muchas más que yo venga este año vamos a mi morisco y creo que me voy a encontrar. Yo viví, se construyó el primer pantano mientras yo estaba yendo, un año después me tocó, 3 meses allí, viví la construcción del primer pantano en las Urdes. Entonces creo que voy a contar un panorama un poco más preocupante. Un placer en cualquier caso escuchar también a la compañía de gobierno. Me recuerda mucho tu discurso de Rafa Cofini. Claro, yo he estado escuchando a Rafa Cofini todos los ratos, ¿sabes? Por que sea. Y ha sido un placer. Y bueno, evidentemente, como decía Yolanda, bueno, esto es una cuestión casi de números, ¿no? O sea, el 90% de nuestro país es clase obrera, clase trabajadora. Ya decimos clase trabajadora, no voy a ser que la gente de muchos trabajos, pues en oficinas, digitalizados, eso siempre incluye. En cualquier caso, el 90% es clase trabajadora. No hay un tema de los que se pueden hablar en toda esta fiesta, en todas las jornadas que se celebran, que no sea transversal a la clase trabajadora. Es imposible. Entonces, a mí me resulta muy difícil hablar de los retos del actual gobierno de coalición sin empezar por el enfoque que le dimos en el anterior gobierno. Por una razón, porque hemos cambiado un poquito el enfoque. Y esto lo quiero explicar. En el anterior gobierno de coalición, y yo digo porque yo
fui directora general de trabajo, entonces traigo un bagaje diverso detrás, ¿no? Entonces, cuando llegamos al gobierno, nosotros teníamos un reto importante que era la reforma laboral. Lo que pasa es que vino la pandemia. Y durante la primera semana de pandemia se destruyeron 800.000 puestos de trabajo, 800.000 empleos temporales. Entonces, una reforma laboral que ya habíamos empezado a negociar, ya habíamos tenido un par de reuniones en la mesa y que se enfocaba de una manera concreta, sobre todo no de una manera, sino con unos artículos del estatuto diversos, cambió. Porque la pandemia nos puso de manifiesto pues, que los problemas eran esos que pensábamos y además otros. Entonces, el foco cambió un poquito, ¿no? Y fuimos a la reforma laboral que ahora tenemos. Es curioso porque ERTE y reforma laboral son los dos hitos en el ámbito laboral, ¿no? De los que más se habla del anterior gobierno de coalición, de cómo lo tratamos además de manera muy diferente dándole la vuelta a lo que se había hecho anteriormente, y uno influyó tanto en el otro como que lo modificó. Bueno, como modificó nuestra realidad toda la pandemia, ¿no? Con la forma que teníamos de entenderla. Por lo tanto, lo que hicimos, yo soy consciente de que nosotros planteamos una reforma laboral para el empleo. Yo no eludo las críticas a la reforma laboral, no eludo tampoco, soy inspectora de trabajo, que la reforma laboral, esto es una realidad, está siendo aplicada perniciosamente por parte de las CTTs, las grandes empresas. No digo que sea perfecta, pero evidentemente ahí estamos sufriendo mucho, por ejemplo, con el contrato de descontinuo, por una aplicación perniciosa. Ahora toca uno de los grandes retos, y ahí es donde voy a ir en las citas de las que hable, es conseguir que nuestras normas sean más eficientes de alguna manera. La inspección de trabajo la tenemos ahí siempre de mano, pero tenemos que ir un poco más allá, porque estamos teniendo un problema con la aplicación efectiva de las normas. Pero en cualquier caso, más allá de eso, creo que tenemos que estar orgullosos de la reforma, que era por los datos que arroja el empleo, por el cambio que se profundo en nuestras relaciones de trabajo con el mercado de trabajo, y digo que lo que hicimos en la anterior legislatura fue coger los problemas globales que afectaban a la clase trabajadora, que estaban enfocados básicamente en una precariedad absoluta en materia de contratación y una precariedad absoluta en materia de salario, intentar atajarlos con una norma que globalmente afectaba a todos los colectivos. Sin embargo, en esta legislatura estamos enfocando de manera diferente, por ahora, lo vería un reto mayor, que es el que llega al final. Lo estamos enfocando de manera diferente, porque hay una serie de colectivos históricamente marginados en las relaciones de trabajo en nuestro país, y esos son los que ahora estamos centrándonos, por ahora. Más allá, pues no globales. Pero sobre todo sobre la base de que realmente mejorar las relaciones de trabajo para esos grupos marginados, al final lo que produce es una sociedad laboral más justa, una sociedad más justa en su conjunto, y como la sociedad es un reflejo de nuestras relaciones laborales, pues al final conseguiremos también pues, una sociedad globalmente pues, más equitativa. Y ahora los datos. El 78% de las personas LGTBI dice que ha sufrido chistes por su orientación sexual en el trabajo, el 52% que ha sufrido insultos. 7 de cada 10 personas LGTBI cree que es un problema esa condición, sentirse y ser lo que son, para encontrar un empleo. Esto es una situación muy grave y que no se ataja con medidas globales, sino que tenemos que hacer medidas concretas. Por eso, esto va a ser un reglamento, mañana en Congreso, esto tiene sus virtudes, efectivamente, porque es un reglamento de desarrollo, la prueba del gobierno, estamos ya en ello. A través de un acuerdo de la Mesa de Diálogo Social, se van a implantar obligatoriamente planes LGTBI en el ámbito de las empresas de 50 o más personas trabajadoras. Planes cuya eficacia dependerá de las medidas que vayan dentro. De cerca de los planes de igualdad, lo que hemos hecho, lo que se va a hacer en esta regulación es establecer unos cajones de medidas concretas que tendrán que en cada centro de trabajo acordarse en el ámbito de la negociación colectiva, pero que pasarán pues, por planes contra la acoso y discriminación específicos para estas personas, formación, sensibilización, incluso uso del lenguaje, que es algo que en materia de planes de igualdad no lo incluimos como obligatoriamente en una norma y es muy necesario. Yo soy para esto muy de Lacan y creo que en nuestro cerebro y que nuestra palabra es capaz de modificar nuestro cerebro. La forma en la que hablamos modifica también la forma en la que pensamos, no solo al revés, ¿no? Por eso hay que sonreír mucho y por eso hay que hablar bien. Esto por un lado. Luego hay otro grupo que, bueno, ya quiero decir, no tengo mucho que explicar para decir que ha sido marginado. Ha sido marginado en las leyes a lo largo de la historia, sigue marginado en las conciencias. Espero que esto lo superemos algún día, que es el de las empleadas del hogar. Marginado por feminizado, marginado porque son en muchos casos personas migrantes. Y nosotros aquí hicimos el Real Decreto Ley 16/2023, no es muy famoso, pero por el número nadie lo conoce, claro, eso es lo que he hecho. Y este Real Decreto Ley lo que hizo fue reconocer
la prestación por desempleo de las empleadas del hogar por primera vez en el mundo. Y esto no lo digo porque venga de Vigo y sea fan del alcalde, lo digo porque lo sé, porque yo recopilé además informes de todas las consejerías que tiene el Ministerio en Europa y alguna en el extranjero para preguntarles por desempleo y por prevención de riesgos de las empleadas del hogar. Y descubrimos que no había nada regulado. Reconocimos el desempleo en esa norma, reconocimos también un despido en términos equivalentes de trabajadores por cuenta ajena y nos queda pendiente la prevención de riesgos laborales. Y acabamos de publicar el 10 de septiembre el Real Decreto. Un Real Decreto que parte de la base de conocer cosas como la vigilancia de la salud, que nos parece algo muy obvio, ¿no? Todo el mundo tiene derecho al reconocimiento médico previo a la incorporación del trabajo, nuestras mujeres no tenían. Reconocer también el derecho a la prevención, a una evaluación de riesgos. No somos marcianas, esto no es una empresa en el sentido estricto, no es una sociedad mercantil, son empleadores y empleadoras, pero entonces, bueno, pues hemos articulado procedimientos para que hacer la evaluación no sea una tarea pues si fueras técnico en sentido de prevención. Y como comprenderéis también, porque con los socios del gobierno, que se pone el gobierno para la clase media, era muy difícil si no sacar adelante cualquier norma que intentase realmente imponer una prevención de riesgos laborales real para las empleadas del hogar. Entonces hay que facilitarlo mucho, lo facilitamos, pero tiene que estar ahí, ¿no? Y además este decreto incorpora algo que, como que comunicativamente no hemos presumido mucho de ello, me parece algo trascendental, y es de las cosas que hemos que leer para que se introdujeran ahí, que lo dejé ahí cuando me marché, cambié un poco la forma, pero básicamente el contenido es el mismo. Nosotros tenemos unas compañeras, unas trabajadoras, que son las de Servicio de Atención a la Dependencia, que son trabajadoras de segunda, pese a que siempre estuvieron en la ley de prevención de riesgos laborales, nunca jamás se les aplicó. Por una razón muy sencilla, porque las empresas, con la excusa de son domicilios, no puedo acceder, no sabían en qué condiciones estaban estas trabajadoras. Era un cortapego la evaluación de riesgo, como los planes de igualdad de carrera. Igual, era un cortapego. Entonces, estas trabajadoras, claro, el reconocimiento de enfermedades profesionales es una entelequia. Bueno, por cómo funcionan las enfermedades profesionales. Explicar el cuadro de enfermedades profesionales da para otros 20 minutos, pero en la práctica tiene que estar listada la enfermedad con actividad. Y para eso tiene que haber una patología reconocida en la evaluación de riesgos, tiene que haber una relación. O sea, había personas, mujeres, que estaban pues, teniendo que en peso cargar con personas de más de 100 kilos, sin elementos mecánicos. Como no hay una evaluación, nadie sabe lo que hay ahí dentro. Esta norma lo que establece es la obligatoriedad de una visita de los técnicos a los domicilios, a todos los domicilios, para tener que evaluar los riesgos. Y ahora sí que el inspector de trabajo podrá decirles que esto está mal hecho. Pero hasta ahora no podían, y os lo digo yo porque me enfrenté a muchos problemas. Ahí, y hagamos también, entonemos el mea culpa, porque en los ayuntamientos es verdad que como estás para el servicio al usuario, más que a la trabajadora, al final del recorrido tampoco te interesa hacer mucho ruido con el tema de la prevención de riesgos. Y es un gran problema. Y esto está aquí, veremos ahora cómo se aplica. Acabamos de estar ahora, las empresas tienen 6 meses para empezar a hacer bien estas evaluaciones. Y el siguiente reto para estas mujeres, esto es un reto global, porque además no es exactamente, no es del Ministerio de Trabajo, pero tendremos que estar todas, sanidad también sé que es un objetivo del Ministerio de Derechos Sociales, mejorar la salud de estas mujeres, pero esto es una competencia del Museo. Así que es el cuadro de enfermedades profesionales, hay que feminizarlo, hay que mejorarlo. Esto, entre otros colectivos, va a afectar principalmente a estas mujeres limpiadoras, mascadoras y, en segundo lugar, coeficiente de tutores. Que sí, que ya sé que hacen falta en muchísimos empleos. Pero es que somos muchos menos los empleos, los retos de precio, pero los empleos feminizados en los que hay coeficiente de tutores. Y estas mujeres, si seguimos así, estamos haciendo de las que cuidan a las dependientes del futuro de las naciones. Y por último, evidentemente si hablamos de colectivos vulnerables, que últimamente han adquirido cierta importancia, quizás más por razones, digo últimamente, no me entendáis, creo que esfuerzos se han hecho muchos en el último gobierno y otros anteriores, pero digo que han adquirido mucha importancia por una parte un poquito más, no me sale la palabra, estética, es en las personas con discapacidad. Estética me refiero al cambio en el artículo 49 de la Constitución para que dejar de poner usuarios tener personas con discapacidad. Pero claro, en el ámbito laboral, esas personas siguen estando muy perjudicadas. Solo 35% de las personas con discapacidad tienen un trabajo. 35%. Esto es tremendo. Teníamos un problema muy grande, porque claro, el 35% de las personas con discapacidad, si resulta que tienen un trabajo, está hablándonos de barreras de acceso, sin duda, sin un género de duda. En eso hay muchas medidas dispuestas, pero también nos habla de vías de salida.
porque tan discapacitado ese que es discapacitado como le contratan como el que adquiere o se requiere una incapacidad permanente, una gran invalidencia en el momento que está contratado. Y con esto nuestro ordenamiento jurídico tenía un problema, porque lo que permitía era las empresas despedir unilateralmente a las personas cuando estaban en una situación de, bueno, lo que hemos pasado pero es mentira, sigue existiendo, esto sigue siendo así, y esto es algo que tendremos, o sea, que vendrá en breve al Congreso y tendremos que sacar adelante, ¿no? Y es un reto, porque tenemos que convencer a todos. Es verdad que es una cuestión que parece en principio más sencilla, pero veremos. Porque al final es meterte con el despido. Meterte con el despido siempre es algo caro. Lo que pretende esta reforma es dejar en la voluntad de la persona trabajadora, si una vez que ha sido diagnosticada, o sea, tiene una declaración de incapacidad permanente o gran invalidez, es su voluntad sí abandonar o no el trabajo, no puede ser despedida, es decir, la voluntad de la empresa desaparece. Y en segundo lugar, puede solicitar, o sea, puede solicitar una adaptación del puesto de trabajo si eso no es posible un cambio a otra categoría. Y esto por voluntad de la persona trabajadora, que es muy relevante. Bueno, esto es en realidad seguir una senda que empezamos porque la primera norma que se aprobó en el anterior gobierno de coalición fue la eliminación del despido por baja, fue la derogación del 52.1b del Estatuto de los Trabajadores. Y esto lo continúa, tardando unos años más de lo que nos hubiera gustado, pero sí lo continúa. Continúan las presentaciones. Lo que es cierto es que ahora se esté pensando en hacer unos colectivos específicos vulnerables, por eso mejore globalmente la realidad de nuestras relaciones de trabajo, la sensibilidad, ¿no? Que todas tenemos que tener frente a situaciones que igual hay más aparte de estas, pero que es un camino, ¿no? Empezar a tratarlas en específico, evidentemente nos quedamos ahí, queremos producir, digamos, las batallas en muchas concretas y específicas. Es por eso que no me voy a enredar en este tema, porque creo que es más que conocido que tenemos la reducción de las jornadas en reducción del salario, está una cosa complicadísima, por lo que ya se ha aplicado sobre la realidad de nuestro arco parlamentario, pero bueno, ahí seguimos y lo conseguiremos. Pero no me voy a detener ahí. Creo que hay otro tema que a día de hoy, que nosotros hemos puesto, hemos quedado por ahí sobre la mesa, no hemos conseguido como una reducción de jornada de la vivienda, pero tenemos que seguir poniéndolo sobre la mesa y me parece que esta es una excelente oportunidad para hablar de ello. Nosotros creemos, bueno, estamos en un momento, creo que esto lo sabemos todas, ¿no? En que hay un cambio de contrato social, estamos ante un reto, por una razón fundamental, que es que hay un contrato social que está roto por años de precarización, de desigualdad, y esto hay que enfocarlo de una manera, en el ámbito laboral al menos, muy concreta, que es con la democratización de las empresas. O sea, nosotros vivimos en una realidad en la que estamos, ojalá no fuera así, pero la realidad es que estamos pagados en empresas. Todos trabajamos en empresas a lo largo de nuestra vida, en muchas diferentes en algunos casos, por desgracia, ¿no? Y lo que no puede ser es que sigan siendo reductos, que sean ajenos a la forma democrática en la que debemos funcionar todas. Mirad, además esto es un relato que es muy importante para nosotras, porque lo que dice los datos de los estudios de opinión es que el Parlamento tiene, creo que es un 4,99% de aceptación ciudadana, ¿no? El Gobierno, no, 4,35%. El Gobierno un 3,99% y los sindicatos y organizaciones políticas un 3,82%. Suspendemos todas las instituciones representativas, incluidos los sindicatos. Suspendemos. Esto es importante. ¿A quién favorece que no haya democracia? Hay algo que está demostrado. Cuanto más insatisfacción, cuanto más pérdida de confianza, no digo la política, repito, sino las instituciones representativas, incluso los sindicatos, más beneficio para estos a los que les dan igual las instituciones, que viven de ellas, pero no para ellas. Por lo contrario, cuanto mejores salarios, mejor calidad de vida, cuanto menos jornada, cuanto más posibilidad de conciliar, de tener una vida plena, de socializar, de participar activamente en la sociedad, esto es mejor para la democracia en sí misma. Eso es una rueda, ¿no? Sobre esta base, y hago un planteamiento a mayores, técnico y todas estas cuestiones, sobre esta base presentamos una proposición de ley en la Comisión de Trabajo. Que, bueno, más allá de la cosa esta de la posición que os explica, planteaba 4 medidas de democracia en la empresa. Mejorar los sistemas de participación de las personas trabajadoras en todas las decisiones empresariales sobre condiciones de trabajo. Eso existe ahora en apartados muy concretos, ¿no? En nuestro ámbito, no es global. En segundo lugar, mejorar los sistemas de control para que efectivamente pudiéramos saber cuándo eso se estaba haciendo bien, que no dependiera de estas 3 actas, reuniones, no. Mejorar
las elecciones sindicales, que es el medio de elegir a los representantes trabajadores en la empresa y además miden su representación, si no hay elecciones sindicales, cuando nos ubicamos al otro lado del charco les explota la cabeza, porque no existe nada como lo español, ¿eh? No existe nada como lo que existe en España, ¿no? En menos de empresas de 6 trabajadores o menos no se permite por ley, porque se entiende que la asistencia de delegados y delegadas de personas es una carga para la empresa por el tema del crédito horario. Claro, este apartado de la PNL, que era muy genérico su planteamiento, lo que pretendía es, oye, hay otros sistemas legislativos en el ámbito dentro del Atlántico, que viene del ámbito anglosajón, yo estudié en Brasil, estuve trabajando un tiempo, realmente la representación, digamos que la sufraga lo público. Crédito horario, entonces podría ser una solución parcial. Bueno, iba por ahí, ¿no? A ver cómo podríamos hacer que hubiera representantes también en las empresas más pequeñas. Yo soy inspectora de trabajo, yo digo que cuando hay un delegado de personal, pues faltas de alta no hay. La gente está de alta en la seguridad social. Donde hay faltas de altas en las pequeñitas empresas, que es donde no tenemos delegados de personal. Esto es así. Entonces, y una cuarta apartado, presencia de los sindicatos, de representantes delegados de personal en los consejos de administración. Vale, ¿qué pasó? Claro, estuve negociando con las organizaciones políticas para ver qué iban a votar. Yo cometí varios errores, y así lo sé. Creo que está perdida la batalla, perdí esta guerra. Lo primero lo llevé a la comisión y no al pleno. En el pleno las posturas se visualizan muchísimo más. En segundo lugar, lo explico las posiciones de los partidos. El PP, como casi siempre le interesa, yo negocio hasta con el demás, bueno, vamos a ver, porque esto ya lo suponía, pero el PP sí. El PP no contestó, que sí, que no, que todo lo contrario. El PSOE hizo un planteamiento como si esto ya estuviera todo hecho, votó a favor, no le quedan más narices, están en el acuerdo de gobierno, además el tema, ¿no? Pero hizo un discurso, que luego dijo, ¿qué bien estuvo tu intervención? Hay que decirlo con la primera, ¿no? No se lo dice, pero por récord parlamentario, pero hizo una cosa como que esto, la Constitución, que esto está todo hecho, ya, que mira, si hay periodos de consulta para los despidos. Así. Y luego, bueno, Esquerra, Bildu totalmente a favor, Podemos no está en la comisión, que como visto está Cristina Valero, coalición con María. Cristina Valero que me pidió votación por puntos, que podías, de estos 4 puntos podían irse votar por 4. Este fue mi segundo error, no lo sé, yo me he planteado muchas veces si ha sido un error o no, porque quizás hubiera conseguido que alguno de estos puntos saliera a favor, pero yo sabía cuál era el que iba a salir con los nos, salvo de Esquerra y de Bildu, que era de los sindicatos en los consejos de administración. Entonces dije, pues no me sale las narices. Votas en contra de todo. Votas en contra de la democracia en la empresa. Porque no quiero que lo que salga aquí sea porque los sindicatos no. Y lo de, que amplíe la administración sin concretar. Claro, yo no me voy a concretar la práctica. Y bueno, luego Junts votó que no. Y PNV hizo un discurso raro, ¿no? Confrontando lo que nosotros planteábamos con las cooperativas de trabajo asociado, que yo te decía luego a la ley, pero es que la cooperativa es un ejemplo de democracia en la empresa. En fin, al menos sobre el papel, ¿vale? No quiero entrar en ese pero son un ejemplo de democracia en la empresa. Entonces, bueno, yo ahí intuí, esto se está pagando, sí, ¿no? Yo ahí intuí estrategias claras del socio de gobierno. Así os lo digo, porque me extrañó muchísimo que el PNV votara que no. Fue la primera vez, y yo creo que no se ha reproducido, aquí está Nahuel, Enrique ya la tenemos ahí, pero que me corrija, el compañero del grupo Nahuel, si me equivoco, pero creo que fue la primera vez y hasta ahora la única en que ha habido 2 bloques, derecha e izquierda, por hubo otra, pero muy recientemente, derecha e izquierda fue la primera vez, esto fue abril del año pasado, que hubo 2 bloques que fueron PSOE, Sumar, Esquerra, Bildu, a favor, PP, Vox, Junts, PNV, en contra. Primera votación de toda la legislatura en la que se vieron 2 bloques muy diferenciados. Hablamos de democracia en la empresa. Este es un reto enorme. El reto ahora mismo creo que pasa por plantear el debate, porque el debate público, lo hemos marcado, la vivienda, la revolución está ahí, lo hemos conseguido. Pero la democracia en la empresa aún no hemos conseguido que el debate esté ahí, y tiene que estar, porque ese siguiente paso es importantísimo. Sí os digo que, curiosamente, aunque hubo una resolución del Parlamento Europeo, pero no hemos conseguido que desde aquí, pero la TUI, la Institución Europea de Sindicatos, el European Trade Union Institute, me ha llamado para que vaya al Parlamento de Polonia a hablar de democracia en la empresa. Porque dice que somos el único país
Hola. Dicen que somos el único país que está dando este debate. Esto hay que tenemos que trascender un poquito, porque claro, si somos el único país, ahora entiendo yo, claro, no vamos a ir a ningún lado, pero es la verdad que es la primera vez que una diputada de España va a ir al Congreso por ACO. Y vamos a hablar de democracia en la empresa, el ámbito de la ITV, que claro, evidentemente ha favorecido que hablemos de esto, ¿no? Pero yo no me rindo, no quiero acabar, no es mi estilo ni en lo personal ni en lo político, no quiero acabar hablando de una derrota como tal. Es una batalla de la que yo he aprendido cosas estratégicas que aún se me escapan muchas en el ámbito del Congreso, pero soy una novata. También es verdad que nuestro grupo ahora ha dado pasos muy grandes, estamos negociando un montón de cosas, hemos sacado adelante leyes y eso ayuda también a los otros grupos a vernos de otra manera y creo que va a ayudar a sacar adelante iniciativas, a cosas pequeñitas y comisiones, eso se ayuda, el pleno es otra cosa, ¿vale? Ya se puede con la gran política y es otra historia. Pero no es la única vez, yo, vamos, como portavoz tengo clarísimo que la democracia en la empresa tiene que volver al Congreso, si tiene que ser en comisión otra vez, porque creo que somos un poco pequeñitos, somos un grupo pequeño, tenemos muchas iniciativas, volver a la comisión, ya veré cómo lo planteo, esto tiene que salir adelante, pero bueno, desde aquí, este es un reto grandísimo, no es de gobierno tradicional, es de muchísimo más, es de toda la izquierda y no es de este gobierno tradicional, es del futuro, es el reto del futuro de la democracia en la empresa, porque sin eso estamos jodidas a todos los niveles. Ahí es donde se empiezan ganando las batallas, eso lo sabemos, es en los comités de empresa, es en la gente de la clase trabajadora. Y la democracia en la empresa es fundamental para que tengan, pues eso, repito, capacidad para posicionarse sobre cuestiones que afectan a lo básico de la vida, que es el trabajo, que es de lo que es que trabajamos tantas horas que no tenemos que hacer. Y por ello, bueno, de nuevo agradecida, creo que este es un foro inmejorable para plantear según qué temas, este en concreto, y además de la posibilidad de recibir ahora feedback, pues lo preguntas sobre este tema, todo nos enriquece y yo necesito todos los conocimientos y las opiniones al respecto para volver a dar este debate, que esta vez salga bien y en todo caso seguir reiterándolo ahí donde sea posible. Tenemos 20 minutos para que hagáis preguntas. Si vais a hacer una reflexión corta, vale. Entonces, quien quiera hablar, sí, pues tomate paso para que se grabe. Hola, buenas tardes, por la entrada. Soy Carlos Isler, delegado para Castilla y Valencia de CNT. Y lo primero es agradecer al PCE este evento, visualizar la izquierda, eso es bueno. Lo segundo es que en contra del capitalismo a CNT siempre no vais a tener para el capitalismo. Y hay ciertas cosas que yo quisiera comentar a mis compañeros y compañeras, ¿vale? En cuanto a lo que habéis expuesto. Y bueno, todo pasa por la economía. Todo pasa por la economía y todo pasa por el trabajo. El punto de inflexión en todo esto es el ámbito laboral. ¿Vale? Nerea, mi pregunta sería en cuanto a los terrenos, dónde se va a hacer todo esto, de quién es la pertenencia de esos terrenos. ¿Y a quién pertenece? ¿A quién pertenece? ¿Pertenece al Estado? ¿Nos pertenece a nosotros, a todos como conjunto de Estado, nos pertenece esa materia prima, nos pertenece al Estado o pertenece al propietario del terreno? ¿Y qué poder tiene ese propietario en cuanto a poder vender sin el permiso, ¿no? Que al fin y al cabo algún estamento público es el que tiene que dar el permiso para esa explotación? ¿Vale? Esa sería la pregunta para Nerea. En cuanto a Pedro, financiamos la sanidad privada y despedimos a médicos y enfermeras. Mi compañera enfermera lleva un año en el paro y es enfermera. Entonces, desviamos dinero a la sanidad privada sin contrataciones en lo público. ¿Quién devalúa lo público? Nosotros mismos. Si no fomentamos el empleo público en la sanidad y recortamos en financiación a la sanidad, si nos iremos a lo privado. Verónica,
compañera de laboral, un saludo conocerte. Pues un saludo y encantado de conocerte. Tengo que recordar que el CNT es el único sindicato que tiene el SAT, que es el único sindicato que lleva el servicio sanitario, dependencia y trabajadoras del hogar. Tengo varias cosas, pero hay una que, y es la única que voy a hacer, o sea, colectividad, o sea, la democratización de las empresas pasa por la colectividad de la empresa, a nuestro punto de entendimiento, a nuestro punto de ver, pasa por la colectividad de la empresa. Es imposible que el capitalismo ceda un ápice de democracia en su propia casa, su casa, hacer lo que quiera, y compra voluntades. ¿Vale? ¿Hay otro tipo de sindicalismo? Sí. CNT todos nos conocéis, no tengo que describiros nada, ¿vale? En cuanto a la lucha obrera, vuelvo a reiterar, siempre nos tendréis al lado, pero hay otro tipo de sindicalismo. No puede ser que las empresas compren a los comités de empresa. No puede ser que un jefe vaya con una caja pidiendo el voto para el comité. Es ahí donde Inspección de Trabajo debe incidir. Y ahora sí que te voy a hacer una pregunta, ya que me dedico al sector del transporte. ¿Qué es lo que pasa con los coeficientes reductores en el sector del transporte? Estamos hablando de un colectivo que sufre una media de 20.000 accidentes laborales al año. Entonces, sería bueno que en un país donde la cantidad de parados sigue siendo excesiva, la jubilación nuestra se vaya a alargar hasta los 67 años y que la media, donde entro yo con 50 años, pues una vez nos jubilemos nosotros, no sé lo que será del transporte. Y creo, a mí no me la han ratificado todavía, pero creo que el día 15 de octubre vamos a una huelga. No sé si está enterado el Ministerio. Gracias a los tres por atenderme y un saludo. Bueno, muchas gracias. Yo quería en primer lugar agradecer a las ponentes y ponentes su intervención y la explicación de información trasladada. Y únicamente una pregunta sobre un término que yo creo que a lo mejor he entendido mal, pero a mí me interesa especialmente, la última ponente ha sacado a colación, que era la aplicación perniciosa del derecho, o algo así he entendido yo. Porque al final todo ese análisis pormenorizado de las normas, que yo comparto, son muy positivas, pero se sacan adelante durante estas legislaturas, queda opacado cuando se aplica perniciosamente para los destinatarios. Me gustaría que profundizara en eso, porque lo ha mencionado, pero no lo ha desarrollado. Entonces, si todos estos textos legislativos, la técnica legislativa puede ser muy pulida y demás, luego no llevan al efecto que pretendemos con ellos, ¿qué podemos hacer? Porque ahí está fallando algo, ¿no? Por mucho que nos esperemos en el poder legislativo, parece que no desprende los efectos sociales deseados. Entonces, a mí, como se ha sacado a colación, me parece muy interesante, me gustaría que se desarrollara todo esto de el papel lo sostiene todo, dicen los juristas. Es un poco cínico, pero en ese sentido me gustaría indagar en ello, porque podemos cubrir mucho la teoría legislativa, convertirnos en expertos redactores de normas, pero si algo falla en ese tránsito, me parece que es importante tenerlo en cuenta. Bueno, yo, para Verónica, la primera legislatura, yo creo que muchos teníamos las dudas y me gustaría una reflexión breve al respecto sobre el hecho de que la mayor parte de la legislación en materia laboral viniese, digamos, desde el Ministerio hacia abajo y no naciese de una movilización tradicional. Si eso no se considera desde el Ministerio, que puede ser un problema para la permanencia a futuro de todas estas modificaciones. Hay otra cosa que se insistió mucho en la primera legislatura, que era sobre el tema de la temporalidad, y creemos muchos que quizá tenemos un debe en la parcialidad, que sobre todo al sector más joven probablemente es el que más ataca y no sé si se está trabajando en ello. Y como delegado sindical, creo que uno de los problemas en los que yo me he encontrado después de muchas de las reformas que se han hecho es que es imposible que lleguen las empresas con 1000 inspectores de trabajo en España. Entonces, yo no sé si el Ministerio se plantea
aumentar el número de inspectores de trabajo y sobre todo, no sé si cambiar el formato, pero cada vez que hay una baja en inspección de trabajo o una excedencia no se cubre, con lo cual es todavía aún peor porque agrava muchísimo el problema. No soy experto en el tema, pero hace que luego no sea muy difícil, sumado al atasco que ya hay en justicia, lo cual no sé si se está trabajando en ello. Y por último, Pedro, hablaba sobre el tema de la universalidad. Tenemos un problema, es que Pedro trabaja en salud, tenemos un problema muy grande de profesionales, sobre todo porque están secuestrados porque se han hecho triples y cuádruples circuitos con la sanidad privada y el aumento de espacios. Yo no sé si se puede hacer algo para atacar directamente a la sanidad privada como secuestrador de recursos. Muchos creemos que es parte de la problemática y sobre todo no tenemos tan claro si desde el Ministerio o es una batalla que vamos a tener que dar a cada comunidad autónoma, se puede hacer algo para evitar la degradación que se está haciendo de la atención primaria, que no solo es que se muestren profesionales, sino que entra en una lógica de consumismo sanitario hospitalario. Muchas gracias por las presentaciones, muy interesantes todas. Y dos ideas que me vinieron ahora con las intervenciones también previas. Normalmente somos representantes sindicales de gente que tiene mucha conciencia y que tenemos pues, también quizás la tradición histórica. A lo mejor una empresa es más fácil y tienes más el condicionamiento para ser en la administración pública. Yo creo que es mucho más difícil y los funcionarios llegan, se sienten funcionarios, mi vida ya está resuelta porque tienen un trabajo para siempre. Con lo cual, discursos como el que acabas de hacer, Verónica, yo creo que no estaría nada mal que los hicieran los representantes sindicales a la hora de las elecciones sindicales o incluso si fuera de las elecciones sindicales. Discursos como de la democratización de la empresa, de cómo podemos, porque se ve incluso mal a lo mejor a los representantes sindicales que, bueno, que vamos a ver y no nos preocupamos de los problemas. Es decir, todos nosotros que trabajamos en instituciones deberíamos estar en los sistemas sanitarios y deberíamos luchar por eso. Con lo cual, pensando en la formación o en la actividad de los equipos para llegar a trasladar todos los discursos. Y con lo que decía el compañero del soporte del Ministerio de Sanidad a las financiaciones a FAFES, para todas las empresas, en una de las charlas en las que me tocó acudir a la presentación del Ministerio, oí un terrible discurso del Partido Popular, y es que el Sistema Nacional de Salud está formado por la distribución y la administración territorial con las consejerías de salud y por la participación privada de las empresas que tenemos un convenio, un contrato con el Ministerio de Sanidad. Entonces es el discurso que va a ir por detrás. Y luego, lo que decía otro compañero ahora, de pues como vemos que está cayendo la atención primaria, como vemos que está cayendo la atención hospitalaria, yo creo que también es un poco de reflejo de cómo está cayendo la sociedad. La gente joven, los nuevos miles que entran, es gente, pues como escuchábamos en la jornada de esta mañana, que se comunican por redes, el individualismo se implanta ahí y son ellos, muchos, por su actividad, los que pueden incluso ir destrozando este sistema universal sanitario que tenemos porque quieren esa malentendida conciliación de yo trabajo el lunes en la pública, el martes me contratan en la privada que me pagan un poco más, el miércoles puedo hacer eso, con lo cual no eres capaz de tener una atención ni familiar ni contable decente con la gente porque como profesional sanitario pierdes ese contacto. Pero yo creo que también es el problema como decimos siempre, de formación, de información y de trabajar desde la escuela en crear unas ideologías y unas personas con una capacidad social. Gracias. Nada, muy rápido. Gracias, compañero, por hacerme la pregunta. Soy de la CNT, que además muchas veces trabajo con ellos por ahí en Extremadura. Al final, como somos 4 gatinos, siempre estamos en contacto. ¿A quién pertenecen las tierras? Mira, esto daría también para otra charla por el tema del caciquismo, ¿no?, que hay en Extremadura. Al final, mira, pasa una cosa y te voy a poner un ejemplo un poco concreto. El regadío de Tierra de Barro, ¿no? El regadío de Tierra de Barro lleva como 20 años siendo un proyecto, además del PSOE, y ahora lo ha recuperado el PP, porque es una cosa que lleva de toda la vida
que quieren hacerlo. ¿Qué es lo que pasa con el regadío de tierra de barro? Primero, que no hay agua, por lo tanto no se puede hacer. Segundo, que es un engaño a los extremeños. Y tercero, ¿qué es lo que va a pasar si se hace este regadío de tierra de barro? Que no va a funcionar. Por lo tanto, todos esos regadíos de tierra de barro, ¿qué van a hacer? Tener que vender sus tierras, las poquitas tierras que tienen, a los fondos de inversión, a los buitres, ¿no? Esto es lo que pasa en Extremadura. Entonces, ¿de quiénes son? ¿De quiénes son estas tierras? ¿En dónde quieren poner estas minas? Pues muchas veces son o de estos caciques o de fondos de inversión que ya antes han estado arrapiñando las tierras. Entonces, en Extremadura, y ya cortando con esto, llevamos desde el 36 con el tema de la reforma agraria. Es que no lo olvidamos, porque nosotros siempre estamos diciendo que la tierra para el que la trabaja, nosotros somos los que trabajamos la tierra, somos nosotras las que la hacemos, pero no somos los dueños de la tierra. Al igual que no somos los dueños de las empresas hidráulicas, ni los dueños de la fotovoltaica, ni los dueños de las minas, ni los dueños de la energía. Y todo esto viene al final por la misma garra, ¿no? La economía, que es el capitalismo. Y ya con eso termino. Gracias por las preguntas. Voy a mezclar un poco porque había algunas interrelacionadas, pero muchas gracias por las reflexiones. En cuanto a la financiación privada, que esto es un proceso bastante complejo. O sea, es decir, esto no es solo una transferencia de recursos, una transferencia de recursos está ahí, pero lleva ocurriendo muchos años. ¿Por qué críticamente ha pasado en el periodo más corto de tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 5 o 7 años, quitando el COVID, que ha deteriorado la percepción que tenemos? No solo se trata de la parte legislativa de transferencias a la privada, que por supuesto que sí, pero también de un aumento de demanda que estamos teniendo en el sistema sanitario y que creo que no estamos sabiendo manejar y que creo que no deberíamos manejar en el sistema sanitario. Es decir, la mercantilización de la salud ha llevado a que todos los procesos que ocurran pasen por el sistema sanitario. ¿Tienes un problema laboral? Sistema sanitario. ¿Tienes un problema social? Sistema sanitario. ¿Por qué? Porque es por el siguiente. Aguanta todo hasta que pega, pero aguanta todo. Entonces hemos tenido también un incremento de demanda que creo que no responde a lo que deberíamos hacer el sistema sanitario, que no deberíamos ser el cajón desastre de todo, sino deberíamos dedicar a efectuar lo que es efectivo dentro del sistema sanitario. Pero aparte de eso, sí, evidentemente ha habido una transferencia muy grande que encima es muy dependiente de las competencias de las comunidades autónomas. También yendo a otras preguntas. ¿Qué intentamos hacer con eso? Bueno, nosotros tenemos las competencias en coordinación sanitaria. Es decir, que lo que intentamos es nosotros liderar los procesos que tienen que ver con cualquier reforma. Lista de espera, por ejemplo. Intentamos nosotros liderar el proceso. Que tiene que ver también con la atención primaria. Intentamos liderar nosotros el proceso e intentar poner las medidas. Ahora bien, incluso con acuerdos con comunidades autónomas que terminan aprobando en el Consejo Interterritorial, lo que sea, o lo que les da la gana por sus competencias. Ahora bien, nosotros evaluamos, les podemos decir que están haciendo mal, pues utilizar este discurso políticamente, pero eso no está garantizando nada. Lo único es que podemos intentar exclusivamente a ello y que alguien tenga al menos, quien quiera hacerlo bien, que tenga un soporte dentro para hacerlo. Pero eso no significa que siempre se está haciendo. En el tema de seguros complementarios, ISPAs, etcétera, que no son, ahí creo que sí tenemos un camino a recorrer. Ahí sí creo que hay un camino a recorrer grande que se puede hacer desde el Ministerio, que revisar muy bien el tema de aseguradoras privadas que compiten con la pública, especialmente los funcionarios públicos, los militares, etcétera, que esto sí que creo que podemos hacer cosas. Bueno, gracias por todas las preguntas. Voy a intentar que nos ha contado con todas, empezando por Joan. Carles. Es que es el único que he hecho el nombre, pues yo digo, intenté decirlo. Vale, evidentemente todo lo que has dicho al principio lo comparto. No puedo estar de acuerdo con comprar cosas que se compren con interés en esta serie de cuestiones. La inspección de trabajo es la que tiene unas competencias un poquito limitadas, pese a que yo cuando estaba me metía en todas, también estaba de elecciones sindicales, entonces facilitaba poder, cuando había este tipo de reclamaciones por parte de los sindicatos que concurrían a elecciones, pues de arreglarlas para que se puedan hacer y no. Es que es verdad que las sanciones anuales en estos ámbitos son unas muy concretas. Pero bueno, totalmente de acuerdo contigo, evidentemente. O sea, si los proponentes partidos compres no nos queremos nadie. O sea, lo que no puedo decir no está de acuerdo, entonces no puedo decir nada. Sobre coeficientes reductores en el transporte. El transporte y algún otro sector, pero sí el transporte también, era de los colectivos que tenía un montón de solicitudes de coeficientes reductores pendientes, toda la legislatura pasada y hasta ahora. Había un real decreto, hay un real decreto aún, que ahora por el acuerdo de diálogo social se va a modificar, que es el que establece el procedimiento para solicitud de reconocimiento de coeficientes reductores. Era un real decreto de 2011 y
este Real Decreto recogía el procedimiento en el que sí que intervenía la Inspección de Trabajo y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud poniendo informes sobre la mesa y tal, pero con unos criterios súper difusos, y al final del recorrido era totalmente discrecional para la Secretaría de Estado de Seguridad Social conceder o no el coeficiente. Por eso hay coeficientes concedidos por razones políticas y otros colectivos, como los del transporte, entre otros, que tienen muchas más razones relacionadas con la peligrosidad, la penosidad de la actividad. Es una postura forzada, te pongas como te pongas, con todos los problemas de los lumbares, también si conduces muchas horas con obesidad, o sea, hay una serie de cuestiones que hacen evidente pues, que sea un sector en el que, bueno, además tiene que ver con la economía nacional y sin duda los coeficientes sí que favorecen, ¿no?, este tipo de cuestiones. Pero digo que a día de hoy todas las solicitudes pendientes se han desestimado, igual os ha llegado, porque estaban años, ¿no? Es que no había ni un plazo para contestar, es una cosa de repente para que compartir. Ahora hay una nueva norma que yo no la conozco, me han hablado de ella desde el Ministerio de Seguridad Social, pero no la conozco, no he visto su letra, ¿no? O sea, dicen que es mejor porque al menos objetiviza los criterios con los que el transporte, entiendo. Igual no cualquier tipo de transporte, no hablamos igual de paquetería, no lo sé, pero igual de larga distancia sí, no lo sé. Sí, pero no, depende, no se van a hacer todos del mismo vehículo, quiero decir, esto es si el Real Decreto realmente, que no lo sé, serio con los criterios de peligrosidad, la peligrosidad, la accidentabilidad y siniestralidad, para canalizarla para cada sector concreto en función de porcentajes que sean equivalentes, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, ese nuevo Real Decreto se supone que objetivará eso y que entonces ahora las solicitudes irán por otro lado, pero sí que es verdad que, claro, o sea, no hay, de verdad, hay muchísimos colectivos de transporte y tantos otros que está justificadísimo que pidan coeficientes reductores y cada vez que hagan la población y favorecemos la población activa. Es un problema, o sea, esto es un problema, porque es evidente que así no podemos seguir. Porque ya, o sea, o generalizamos los coeficientes reductores o paramos con el incremento de la población o la atención primaria. Aquí es un tema más sanitario casi que laboral, es que yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, me parece que no se aguanta, que es imposible, que un transportista con 60 años, que no puede ser. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero digo que esa es la realidad del procedimiento actual. Va a haber una nueva oportunidad para que se presenten los sindicatos, los colectivos, con los requisitos de ser gratuitos, que no los conozco, igual son nuevos, que se presenten de nuevo las solicitudes. Y en principio ahí los sectores que evidentemente son de una alta siniestralidad, y no solo eso, sino penosidad y desarrollo de enfermedades profesionales posteriores, pues, y comunes, creo que también se valora, porque es algo que mencionan de los sindicatos, que se valorase también las bajas por lo común, porque claro, es que si no estamos con la multa nos hemos topado, ¿no? En segundo lugar, sobre el tema de la aplicación perniciosa de derecho, claro, que se hace perniciosamente lo digo yo, si preguntas a alguien de la COE dirá que lo está aplicando súper bien, pero con el ejemplo al que voy, porque además es que me ha llegado todavía el otro día, estuve con los jóvenes de Izquierda Unida hablando de los azafatos y azafatas de Congreso, que parece un tema residual, pero cierto es que afecta a muchísima gente joven y sobre todo como no tienen una asociación, algo representativo, es muchísima gente joven que trabaja muchas horas de eso. O sea, yo tengo compañeros técnicos del grupo que se han pasado años dependiendo de eso para estudiar o para... O sea, es así. Yo trabajé muchísimo, claro, de joven, claro, antaño, pero era diferente la realidad, pero era un poco parecido en el sentido de que, bueno, de confusión de funciones, y sobre todo, a día de hoy, y esto me lo comentaron, hay otros sectores en los que también se produce, por ejemplo, aquí me refería yo, las ETTs usando el fijo discontinuo, para dos situaciones, que no encajan en la letra de la ley. No encajan. Lo que pasa es que el problema que tienen las normas muy nuevas es que hasta que lleguen los señores de la toga a darnos sentencias, que igual salen por otro lado, que no sé qué yo digo ahora, yo técnicamente tengo una opinión sobre una norma, ¿por qué es que entonces tengo una opinión sobre ella? Claro, la mía es que tú no puedes contratar con fijo discontinuo a través de TT para cubrir un puesto que es fijo discontinuo. Eso es un absurdo, porque no están para eso. Y además está explicado en el apartado tercero y en el artículo 10 de la ley de TT, para eso no es. Y luego, otra cosa que están haciendo es contratar fijos discontinuos a todos los contratos y azafatas que existen en congresos de forma absurda, porque tampoco es para eso. Yo no puedo contratar un fijo discontinuo para que mañana esté ahí, pasado mañana ahí. No. Eso es que el fijo discontinuo se basa en la previsibilidad, en el que el trabajador conozca el cuándo, el cómo y el dónde. Esto lo tiene que conocer, pero con carácter general para toda la contratación, sin perjuicio de variabilidades relacionadas con la estacionalidad de la actividad. Y eso, evidentemente, limita mucho cómo se está usando el fijo discontinuo, sin ningún género de duda, lo limita, pero es que sí, se está aplicando mal. Y aquí lo digo abiertamente, se está aplicando mal. A la inspección supongo que también le cuesta, porque es una norma muy nueva, pero que se está aplicando mal y que tendríamos que ser mucho más estrictas. ¿Estamos hablando de contratos en fraude de ley? Sí, en fraude. ¿Y qué serían temporales? Pues chicos, no lo sé, habrá que analizar la situación concreta, que igual son temporales, pero es que los temporales tienen indemnización a fin de contrato. Es que si está usando el fijo discontinuo para saltarnos la indemnización, eso es un fraude como una casa. Es que es así, o sea,
O sea, la reforma no creó esto para que fuera un cajón desastre, entonces, bueno. Había, espera aquí. Sí, la última, vale. La legislación que nace parcialidad y inspección. Claro, no entiendo, quizás no entiendo yo la primera pregunta de que esta legislación no nace de la movilización. Yo soy una ferviente, o sea, creo que toda la legislación, los avances sociales se deben a luchar a las obreras, sobre todo clarísimo, porque creo que esta reforma laboral también. Yo no llegué al ministerio de repente y lleva 12 años de la inspección y 3 años de sistemas de solución de conflictos. O sea, yo creo que acabar con la contratación temporal en nuestro país y que permitir que prohibir una vez que fueran los convenios de empresa los que fijasen los salarios por encima de los sectoriales, que no pudiese el convenio sectorial fijar los salarios o volver que la ultraactividad fuera otra vez por ley, eso sí que creo que era una reivindicación de los sindicatos. Que es verdad que llevaban años, porque la reforma de 2012 tuvo un efecto enorme en la música de las relaciones laborales, más allá de su letra, que es que nos dejó desesperados pensando que no había nada que hacer. La clase trabajadora, cuando no hay nada que hacer, las empresas no. Esto creo que también lo estamos cambiando, lo hemos cambiado con un impulso grande y estamos volviendo a perderlo y aquí esto hay que agarrarlo fuerte, pero sí que creo que esa legislación, sin perjuicio de que hay otras reformas, creo que sí que viene de ahí. Repito, sin perjuicio que no se atacase todo aquello, porque bueno, la invitación de gobernar, yo me pongo a escribir un nuevo estatuto y me sale precioso, pero tienes que gobernarlo con un hemiciclo concreto y con unos socios de gobierno, ¿no? Pero vamos, que yo creo que sí que viene lo que hicimos. La verdad es que no hiciéramos todo lo que venía de las negociaciones. La parcialidad es un problema. Lo cierto es que Europa tiende a la parcialidad, es algo a lo que nos hemos resistido de España siempre. Tenemos una temporalidad de parcialidad, está bueno. ¿Qué se está haciendo con ello? Bueno, ahora lo que viene con la parcialidad es una reforma que viene de Europa, que nosotros hemos traducido a la manera que entendemos que es correcta, que es para evitar esto de que te hago horas complementarias, tantas como la duración de tu jornada, y el mes que viene ninguna, y hago lo que quiero, ¿no? Entonces, ahora viene una reforma de la previsibilidad de condiciones de trabajo que de lo que trata precisamente es de coartar que la empresa pueda decirme las complementarias, anulármelas sin pagármelas, va a tener que pagarlas, vamos a aplicar la falta de ocupación efectiva de verdad para el tiempo parcial. Y la verdad es que ahora no me acuerdo bien cómo quedó finalmente la reforma del artículo 12, pero una reforma orientada más allá de reducir la parcialidad a que no se produzca esa parcialidad falsa, no solo por fraude, sino también por una alteración continua de las condiciones de trabajo de las personas. Por último, en cuanto a la inspección, es verdad que la inspección de trabajo estaba congelada desde hacía años, es que únicos requisitos en convocan plazas junto con la Guardia Civil, ya, convocabas 19, o sea, mi promoción, que fue la del 2005, fue una inmensísima, ya 39 plazas, y fue la última grande, o sea, en fin, el año pasado convocamos 100 plazas. Inspectores. Ni siquiera se ocuparon todas. Sí, bueno, pero las convocamos. Tenemos un problema de cuerpo, de gente que estudie y que oposite. Esto es muy evidente, porque la gente lo que no puede permitir que tenga su casa estudiar. Claro, es que todo. Entonces, ahora hemos sacado las becas. Por primera vez se han sacado becas para estudiar inspección de trabajo. Por primera vez, que no las había. A ver si esto nos ayuda, porque necesitamos un cuerpo de inspectores. Se quedaron vacías, claro. Si no hay gente que estudie, luego están los cuerpos de subinspectores que sí que han engrosado, de prevención de riesgos, el cuerpo de prevención es una escala nueva, ¿no? Y sí que es muy bueno, que va subiendo, pero estoy de acuerdo contigo, tenemos pocos inspectores, sobre todo para el sistema de inspección que queremos algunas, que no es ese que se basa en hacer campañas que nos vienen, que están muy bien la herramienta lucha contra el fraude, sino en hacer denuncias, porque ahí es a donde vamos a ser quirúrgicos y vamos a donde importar, solicitar denuncias de sindicatos y de personas. Yo creo que nos vamos con una idea clara, que es que hay que democratizar, ¿no? Hay que democratizar la economía, tenemos que poner las vidas en el centro, que si no miramos por nuestras vidas, ellos no van a quitar, no van a dejar de mirar por sus beneficios. Yo creo que tanto sea en lo ecológico, en lo sanitario, en lo laboral, al final tenemos, o sea, se ha visto como tres partes tan diferentes supuestamente están interrelacionadas, y creo que tenemos que ir a eso, a una mayor democratización, a una mayor, pues a apostar por la vida nuestra, ¿no? Y no por los beneficios de las grandes empresas y del capital. Así que nada, muchas gracias a las tres y vámonos, que tienen que empezar el siguiente charla.